Hola a todos, este video está diseñado como un video extra al tema de Trigonometric Substitution y toca la parte final que es Rewrite in Terms of X in Trigonometric Substitution. Cabe aclarar que este es el último paso una vez que se ha resuelto el ejercicio y básicamente consiste en plantear un triángulo rectángulo como se ve en la siguiente imagen, donde mediante las definiciones del triángulo rectángulo se encontrarán las funciones. Ojo, este procedimiento se realiza hasta que la función ha sido integrada, es decir, con el resultado final. El primer ejemplo podría ser el siguiente, donde se ya ha identificado un llamado caso 1. En la forma a cuadrada menos u cuadrada se plantea los 4 elementos, a cuadrada y u cuadrada. A X se encuentra la equivalencia, donde U sería igual a 6, en este caso por ser caso 1, seno de teta, y mediante la equivalencia U igual a X, ponemos X es igual a 6 seno de teta. Hasta este punto, normalmente después se encuentra el de X, se sustituye, pero eso no tiene que ver con propiamente el término de rewrite. Esta conversión, que lo mencionábamos, es el factor de conversión más importante porque es nuestra única relación entre la variable X y la variable teta. El resultado de este ejercicio, ya que se ha sustituido y se ha hecho todo lo necesario, fue de 1 sobre 36 tangente de teta más c, sabiendo que nos puede quedar cualquier función trigonométrica o inclusive el ángulo, como se verá más adelante. Lo que trata este video, la parte de rewrite, llamada rewrite in terms of x, es cómo se regresa a la variable x, que obviamente no queda en variable teta, y eso es lo que se va a cubrir en este video. El único factor de conversión que mencionábamos se tiene en este ejercicio es precisamente este. Entonces, es el único que vamos a usar. Y lo que se plantea es separar a la función trigonométrica o dejar a la función trigonométrica despejada, en este caso, por el planteamiento del caso. Tenemos x es igual a 6 sin de teta. Voy a despejar a la función, entonces me quedaría sin de teta es igual a x sobre 6. Tal cual no se reescribe tan fácil, digamos, como fuera una U, porque pues obviamente estamos hablando de un triángulo rectángulo basándonos en estas fórmulas, ¿okay? Sabiendo que seno es igual a opuesto sobre, o equivale al opuesto sobre la hipotenusa del triángulo. La X en numerador sería el cateto opuesto y la o el 6 en denominador sería la hipotenusa, ya teniendo los dos elementos que nos da la función trigonométrica. El problema es que nuestro resultado fue de tangente, así como pudo haber sido cosecante, secante, cos, tan, pudo haber sido realmente cualquiera de las 6 funciones trigonométricas. Fuera mucha coincidencia que nos hubiera tocado exactamente seno. Si obviamente el resultado hubiera sido seno, pues ya terminamos, perdón, ahí está, terminamos y esta fuera la equivalencia en términos de x. Pero como no tenemos la función tangente, habrá que encontrarla. ¿Y cómo se encuentra? Regresamos a las fórmulas de definiciones del triángulo rectángulo y sé, mediante estas, que tangente es igual a opuesto sobre adyacente. ¿Okay? Y mediante la función seno que se planteó desde el principio, tengo el opuesto y la hipotenusa, me hace falta el cateto adyacente. En la mayoría de las funciones, de los ejemplos de funciones de trigonometric substitution, te hace falta uno de los 3 elementos del triángulo rectángulo por cómo está planteado obviamente el ejercicio. Entonces, en este caso me hace falta el cateto adyacente. Tengo que construir el triángulo rectángulo, lo voy a hacer por acá, donde aquí coloco la letra teta, digamos, el ángulo,
Y mediante, de nuevo, la única conexión o la única conversión que tengo entre teta y x, sé que si aquí está el ángulo, el cateto opuesto, ubicado acá, equivale a x. La hipotenusa, el lado más grande, es 6. ¿Y cómo puedo encontrar a el cateto adyacente, que es lo que me falta? Mediante el teorema de Pitágoras. Si despejo al cateto adyacente, que es el que me falta, me quedaría hipotenusa al cuadrado menos el cateto opuesto al cuadrado. Y para este triángulo, como la X me queda un poquito más así, sería, que si pongo realmente adyacente y despejo, aplico raíz cuadrada de hipotenusa al cuadrado y opuesto al cuadrado, pues obviamente me hace falta el adyacente o el cateto adyacente en su versión lineal. Abro raíz y la hipotenusa al cuadrado, pues es 6 al cuadrado, me quedaría 36 menos el cateto opuesto, que es x al cuadrado, que sería x cuadrada. Y así es como queda este cateto que me tocó encontrar, obviamente, porque la función no me lo daba. Podemos notar que se parece bastante a el binomio, digamos, o lo que se trabajó en ese ejercicio. No es coincidencia, sí suelen ser, en este caso obviamente no es una raíz porque estamos trabajando con un binomio, pero suele ser el lado faltante, digamos, ya sea cualquiera de los tres lados del triángulo rectángulo, suele ser idéntico a lo que se planteó o a esta parte del caso, ¿no? Igual y no notamos esa diferencia, no nos afecta en nada, pero sí puede ser, digamos, una manera de checar y de corroborar. Teniendo todas las partes del triángulo rectángulo completas, realmente podríamos encontrar todas las funciones trigonométricas, cada una de las 6, pero la verdad es que no se necesitan. Necesitamos nada más encontrar a la tangente, no tengo por qué sacar las demás. Entonces ya puedo encontrar cuánto equivale la tangente. Y mi tangente va a equivaler a opuesto, como ya lo tenía, que era x, sobre el cateto adyacente, que era realmente lo que me faltaba, 36 menos x cuadrada. ¿Está? Y una vez que tengo esta función escrita en términos de x, que esa es la parte de rewrite in terms of x, pues procedo a sustituirla en mi resultado. Entonces, un 36avo multiplicaría a la equivalencia de la tangente, que sería x sobre raíz cuadrada de 36 menos x al cuadrado, cierro paréntesis, más c. A partir de aquí vendría cierto o álgebra necesario, veo si algo se puede modificar, si algo se puede eliminar, simplificar. En este caso, realmente no. Lo único que se podría, digamos, es pues multiplicar y ponerlo como coeficiente de la siguiente manera. Lo voy a colocar por acá. Pero también podría quedar pues x en numerador, 36 por 36 menos x cuadrada. Realmente porque solamente la raíz no se puede abrir, no se puede hacer nada. Entonces así quedarían. Cualquiera de sus versiones es correcta. Esta y esta también es correcta. Y así es como se pasa, por ejemplo, en este caso, en el caso 1, cómo se encuentra esa función trigonométrica y cómo se reescribe en términos de x. El siguiente ejercicio es un identificado caso 3 en la forma u cuadrada menos a cuadrada, donde se identifican los factores x cuadrada y a cuadrada 4, u sería x y a sería 2. De acuerdo al caso, u sería igual a 2 secante, por ser caso 3, de teta, terminando entonces en un x es igual a 2 secante, siendo esta de nuevo nuestro factor de conversión. El resultado de esta función da dos términos que son
2 tangente de nuevo, tangente de teta menos 2 teta, y vamos a ver qué pasa con cuando la respuesta nos da el ángulo teta tal cual y no una función trigonométrica. De nuevo se toma el único factor de conversión que es el final, el x igual a o x igual a una función trigonométrica, obviamente en teta. Vamos a despejarla. Me quedaría secante de teta va a ser igual a x sobre 2. De nuevo, de acuerdo con las definiciones del triángulo rectángulo, secante es igual a la hipotenusa sobre el cateto adyacente. Entonces, esta es hipotenusa y esta es el cateto adyacente. Verifico qué es lo que me pide o qué es lo que resultó la integral. En este caso me piden la función tangente. Decíamos que es muy extraño o sería muy extraño que nos diera tal cual la misma función en la que se ha planteado. Entonces, de acuerdo a las definiciones, la tangente está dada por opuesto, el cateto opuesto sobre el adyacente. Y observando los que ya tengo, pues tengo la hipotenusa y tengo el cateto adyacente. Me hace falta el cateto opuesto, recordando que generalmente me hará falta una de las partes del triángulo rectángulo. Procedo a crearlo, ponerlo y poner las partes que ya tengo de acuerdo a mi conversión, que recordemos la única conversión de la que parto es precisamente esta de secante. La hipotenusa, marcada como el lado más grande del triángulo, sería x. El cateto adyacente, que está por acá, sería 2. Y para encontrar en este caso el cateto opuesto, despejo nada más de la fórmula. Quedaría opuesto o cateto opuesto va a ser igual a la hipotenusa al cuadrado menos el cateto adyacente al cuadrado. Despejo esa potencia cuadrada aplicándola con una raíz. Y así quedaría mi despeje. Y obviamente para encontrar el cateto opuesto sería el cuadrado de la hipotenusa, en este caso es x cuadrada, menos el cuadrado del cateto adyacente, que sería 2 menos 4. Cuadrado de 2, 4. Y en este caso sí quedó idéntica, digamos, a lo que decíamos del término en el que se plantea, ¿no? Se parece mucho, o generalmente es idéntico el término que nos hacía falta con la raíz o el binomio que estemos trabajando en el ejercicio. Es una buena manera de checar. Así quedaría el cateto opuesto. Por lo que procedo a sustituirlo en la tangente. Cateto opuesto sería x cuadrada menos 4 sobre el cateto adyacente, que es 2. Y ya tengo la función tangente, ahorita la vamos a sustituir. ¿Y qué pasa cuando? Pero ¿qué pasa cuando me piden nada más el ángulo? Me piden nada más el ángulo teta. Y para ello no es necesario encontrar una función trigonométrica propiamente. Puedo despejar cualquiera de las que tenga. Partiendo del hecho de que mi función base, digamos, o mi conversión base era secante, en este caso yo tomaría a la secante que ya tenía. Y para despejar al ángulo, para quitarle su función trigonométrica, se pasa al otro lado con la función inversa, secante inversa de x sobre 2, o también se puede pasar como un arc secante o arco secante de x sobre 2. Técnicamente, como decíamos en el ejercicio anterior, teniendo el triángulo rectángulo que es este, puedes encontrar todas las funciones trigonométricas, cualquiera de las 6. Pero para no encontrar, digamos, otra función que no sea necesaria, se puede despejar de la primera que teníamos o inclusive se podía despejar también de la tangente. Cualquiera de las dos opciones es correcta. Se recomienda por los sistemas o calificadores, digamos, tomar la cuestión base o la función base, en este caso sería secante, para es más común, ¿no? Entonces, estas dos conversiones
la tangente y el ángulo teta los tengo que sustituir ahora en mi resultado final, donde sería 2 por tangente, que la tangente ya la encontré acá, raíz de x cuadrada menos 4 sobre 2 menos 2 por el ángulo teta, que el ángulo teta equivale a, me voy a ir con la secante inversa, es más común, más aceptada y más usada que la arc secante, más c. En el caso de la tangente, por tener un 2 y luego un denominador de 2, estos dos se pueden eliminar perfectamente y se recomienda para simplificar, vaya. En el segundo término, pues realmente no se puede multiplicar nada, nada más voy a reescribir, quedándome x cuadrada menos 4 menos 2 secante inversa de x sobre 2 más c, siendo este el resultado final. El último ejercicio es un caso número 2 con un binomio. Se ha identificado como un caso 2 en su forma a cuadrada más u cuadrada, siendo a cuadrada 64, u cuadrada x cuadrada, a igual a 8 y u igual a x. De acuerdo al caso, la u sería igual a 8 tangente de t, equivaliendo entonces a x igual a 8 tangente de teta, siendo esta nuestra principal conversión. Igual que los demás ejercicios, el resultado de esta función tiene un pequeño factor por ahí. El resultado final es de 1/2 por el ángulo teta menos 1/4 de sin de 2 teta más c. Les llamará la atención porque tenemos un doble ángulo, digamos, o porque tenemos sin de 2 teta. Esto es porque este ejercicio requirió una power reducing fórmula alterando al ángulo y sí afecta nuestra reescritura, digamos, en términos de x. Okay. De nuevo comenzamos con teniendo o despejando la única función trigonométrica que tenemos por ahora, que en este caso es la tangente, y quedaría tangente de teta es igual a x sobre 8. Sabiendo que equivale a, o la tangente equivale a él más bien, cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Lo primero que tenemos que notar antes de proceder es que nuestra función está dada en tangente de un teta o de una vez el ángulo, y nuestra respuesta está dada en 2 veces el ángulo. ¿Okay? En trigonometría no se puede nada más multiplicar esta por 2 para que nos dé lo que es el doble ángulo. Nosotros tenemos que cambiar este término que nos ha quedado en su forma de doble ángulo para que me quede en un ángulo sencillo. ¿Okay? No podemos solamente plantearlo con este que tenemos que reescribir este término, y para ello necesitamos otra función, otra identidad más bien, que se llama double angle formula. Las double angle formulas vienen realmente para 3 funciones: seno, coseno y tangente. Entonces, necesito para este caso, obviamente, como mi término está en seno, voy a utilizar la fórmula de seno de doble ángulo, que es igual, y de hecho es la más fácil de usar, 2 veces seno de un teta por coseno de un teta. La otra, por cultura general, digamos, son poquitos, coseno de doble ángulo, esperando que nunca nos toque una así, es 1 menos 2 seno cuadrado de teta. La tangente de 2 teta también es un poquito más complicada, en esperanzas de nunca tener que usarla.
1 menos tangente cuadrada. Obviamente la utilizaríamos dependiendo de cuál necesitemos. Este de aquí en este caso. Entonces voy a reescribir mi ejercicio o mi respuesta final en un medio, momento medio de teta queda igual, menos un cuarto por, en vez del seno de doble ángulo, será 2 seno coseno. Un poquito apretado, pero ahí seno coseno más c. Reescribo un medio de teta menos, pues voy a multiplicar el 1/4 por el 2 que viene de esta fórmula, donde 1/4 por 2 quedaría 2/4 equivalente a 1/2 de seno de teta coseno de teta más c. Viendo que ya tengo dos funciones en teta lineal, vaya, o teta sencillo, ya puedo utilizar el triángulo rectángulo. Entonces, para este ejercicio, lo que necesito es encontrar a la función seno y a la función coseno, y tengo la función tangente, ¿ok? Sabiendo que la función seno, de acuerdo con sus definiciones del triángulo rectángulo, equivale al opuesto sobre la hipotenusa, y la función coseno equivale a el adyacente sobre la hipotenusa. Si bien tengo los dos catetos mediante esta función tangente de como la hemos planteado, pues no tengo la hipotenusa, lo que me lleva a tener que hacer el triángulo rectángulo. Lo elaboro y de acuerdo a la única función que tengo, el cateto opuesto sería x, el cateto adyacente es 8, y la hipotenusa, pues en este caso ya no tengo que hacer ningún despeje porque pues, ya la tengo tal cual en la fórmula, salvo aplicar la raíz. ¿Qué me quedaría? La hipotenusa es igual a la raíz de los cuadrados de los catetos, obviamente de acuerdo al teorema de Pitágoras. El cuadrado del cateto adyacente en este caso sería 8 al cuadrado, 64, más el cuadrado del cateto opuesto, cuadrado de x, x cuadrada. Veo que de nuevo se parece mucho al término que tengo en denominador, es perfectamente normal, aunque este es raíz y el otro es binomio, pues al final son muy similares o son los mismos términos, es perfectamente normal. Procedo a construir o a poner las funciones que me hacían falta. En este caso, se nos va a hacer igual a el cateto opuesto, que es x, sobre la hipotenusa, que es 64 más x cuadrada, y esa sería la función seno. La función coseno sería cateto adyacente 8 sobre 64 más x cuadrada, que es la hipotenusa. Procedo ahora, bueno, y aparte, obviamente está igual que el ejercicio anterior, tenía el ángulo teta. Entonces, el ángulo teta lo puedo realmente despejar de cualquiera de estas tres funciones que ahora conozco. Ya me aventé la mitad de las funciones trigonométricas. Pero recomiendo por tema de orden, y muchas de las plataformas online utilizan la función o la función que te da de origen, en este caso la tangente. Yo recomiendo por control despejar de esta. Aparte se ve mucho más simple que estas dos, ¿no? Entonces el ángulo teta sería igual a la tangente inversa de x sobre 8. Y procedo a sustituir esos tres elementos en mi resultado para, ahora sí, ya terminar. Un medio por el ángulo teta, que equivale a la tangente inversa de x sobre 8, menos un medio de, abro paréntesis, la función seno, que equivale a 64 más x cuadrado sobre 64 más x cuadrado, por ahí mismo multiplicando ese mismo medio, inclusive abro paréntesis de nuevo, 8 por 64 más x cuadrada. Y en teoría hasta este punto ya se ha terminado, ya hemos sustituido, pero siempre queda un poquito de álgebra que se pueda hacer en vísperas o en aras de que quede, vaya, o de que quede similar o igual a los
ejercicios. Vaya, pero es que muchos ya leerán de aquí. Que este álgebra quedó un poquito, debemos admitir, se quedó un poquito más elevado. En este caso, solamente el primer término, solamente abro paréntesis. No hay nada que multiplicar, obviamente el ángulo no se puede tocar ni abrir, pero el segundo término sí tiene varias cositas que hacerlo por ahí. En este caso, cuando hemos multiplicado o podemos multiplicar el 8 por la x, nos va a quedar un 2 en el denominador. Y lo importante pasa aquí, que es cuando en este caso, dos raíces se están multiplicando. Cuando se multiplica, usualmente la raíz se va porque es como si tuviéramos una raíz elevada al cuadrado. Entonces, me quedaría menos 8x, ya multiplicado, sobre el 2 que traía este 2 de este medio, por 64 más x cuadrada. Recordemos que esta surge de pues, una raíz por otra raíz, sería como si pusiéramos 64 o raíz de 64 más x cuadrada al cuadrado. La raíz se termina eliminando. Y más c. La verdad es que a partir de aquí se puede, digamos, seguir haciendo un poquito más de álgebra. El 8 se puede dividir entre el 2 que está afuera, se puede aplicar propiedad distributiva con estos dos términos. La verdad es que el álgebra creo que a partir de aquí ya es aceptable. Dejar, digamos, el binomio. Yo lo que haría nada más es dividir, voy a reescribir de nuevo, el 8 entre 2, digamos, para dejarlo un poquito más terminado, pulido por ahí. Está menos, quedaría 4x en numerador. Y abajo me quedaría el 64 más x cuadrada, sabiendo que a partir de ahí pues ya no puedo hacer nada, ya no puedo eliminar. Y esta sería como la versión más final o la versión más simplificada del ejercicio. Y eso es como se encuentran en los tres casos, dependiendo obviamente de qué funciones se hayan planteado, qué caso era y qué funciones nos dé el resultado. Ojo, este no es el proceso de integración. El proceso de integración se da con la técnica, obviamente, plantear estos pasos, sustituir, resolver, usar identidades. Este es nada más el término, ¿ok? La última parte.